¡Nuevo abismo! Y nuevo día que el señor de la pantalla está feliz. El abismo le encanta. Así que, señores, bienvenidos invitados a los streams. Hoy, a la altura de estar viendo este vídeo, unas pocas horas después, link aquí abajo, estaremos haciendo abismos en mi principal, en mi free to play, con 1 o 2 personajes por sala y sobre todo abismos vuestros. Disfrutar muchísimo. Y se nota que obviamente si te dan un 75% de daño de electrocargado lunar arriba y un 75% de daño de cristalizado lunar abajo, quieren que juegues esos equipos. Pero la realidad es que cada boss de los actuales en el abismo tiene una mecánica que se puede solventar de una u otra forma y no os preocupéis, no hace falta tener 1000 equipos lunares, aunque la mayoría tenéis seguramente a Ino y Columbina y se pueden jugar cada uno en una sala. Así que, señores, quedaos hasta el final porque os voy a enseñar la forma de pasar bastante fácil este abismo y la verdad es que tiene algo de dificultad en comparación a los anteriores, así que preparaos. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, vuestros puntitos del hype que es lo que más ayuda, de verdad que ayuda muchísimo, no sabéis cuánto, y además os devuelvo el cariño, 2 bendiciones lunares todos los días gratis, suerte a los que las ganen por apoyar el canal de forma free to play, gracias por el apoyo a la app, gracias por el apoyo a la web, que aprovechen si estáis comiendo y bienvenidos, invitados a los streams, sobre todo hoy, día de abismos. Gracias por estar ahí y vamos con el nuevo abismo de la 6.3. Pues bien, este vídeo no se va a enfocar en decir, jaja, llévate Flinch, Columbina y Nefa Sakarosa arriba y el equipo full de Zibai abajo, porque eso ya lo sabéis. Y es verdad que los gameplays os voy a enseñar de fondo un 2 y 2 de Zibai Columbina abajo y Neuvillet, a quien le guste Neuvillet con Nefa arriba, pero sí que cada boss tiene una forma de bajarse sin las reacciones lunares que puede, bueno, con reacciones lunares, algunos no, que puede hacerlo bastante divertido. Pero sí que es cierto que al menos hay 2 salas en las que necesitas mínimamente la consonancia lunar. Consonancia es 2 personajes de Notcry, que podría ser perfectamente en un lado, pues Aino Lauma si la tenéis, o Inefa o Columbina si la tenéis, o incluso Columbina pero con alguna otra cosa, ahora os explico, y los carries de Notcry, que al menos uno imagino yo que tenéis. Así que, sala 1. En la sala 1 hay 2 enemigos, arriba hay como 5 rondas de 3 pajaritos, de los que si le bajas el escudo se juntan, y estos pajaritos tienen un escudo que efectivamente baja con reacciones lunares. Esto es un poco doloroso, pero bueno, si lleváis a Columbina, por ejemplo, arriba, recomiendo Columbina arriba, Aino abajo, que esta es la primera clave de este abismo, porque Aino abajo activa las reacciones lunares y activa +1 la consonancia de Notcry, pero sobre todo Aino abajo, sea cual sea el equipo que juegues, tiene un mandoble y el mandoble te va a servir para romper el escudo del golem legado este que ahora os explico. Pero volviendo al tema, estos bichos son 3 rondas, o sea, 5 rondas de 3 enemigos que le bajas el escudo, se juntan y puedes bajarlos. Tienen bastante vida relativamente hablando, aunque sean enemigos débiles entre comillas de Notcry, pero tienen bastante cantidad de vida respecto a los enemigos antiguos. Estos enemigos ya los habréis jugado si habéis farmeado el nuevo set tanto de Durin como de Columbina, es decir, el set de Aquelarre más el set lunar de sub DPS fuera del campo. No es que sean complicados, pero al ser tanta cantidad de enemigos a mucha gente seguramente le va a restar tiempo. Pero eso sí, la única mecánica real es verdad que es jugar reacciones lunares, y ya que arriba se activa el electrocargado lunar, igual de una forma u otra habría que buscar esa reacción. Como he dicho, Columbina arriba la activaría y ya podéis completar, si no tenéis Flinch, Nefa y todo esto lo demás, podéis jugar un equipo con Neuvillet y algún electro como Fischl, Cookie o lo que sea, y esto ya beneficiaría porque hace falta mucho hidro arriba. Ahora seguimos con la explicación, pero os voy preparando lo que hay que hacer. Segunda parte, el caballo este que también conocéis porque ya estuvo en el abismo y ya estuvo en la conflagración. Este caballo tiene un escudo inicial que si le pegas con reacciones lunares se le baja enseguida y le puedes pegar de cualquier manera, pero tiene un problemilla, y es que al mismo tiempo la mecánica que se usa para poder bajarlo sin reacciones es la mecánica que hace que tenga una inmunidad. Ese escudito, esa barra, ese círculo blanco se puede llenar con multi-hits de un montón de combinaciones de golpes y elementos. ¿Qué ocurre? Que si esa barra de multi-hits se llena y la mayoría de hits o de daño fue de un elemento, se vuelve inmune a ese elemento. No pasa nada. Este bicho se puede bajar, por ejemplo, con una quemadura, baja muchísimo y la quemadura es daño piro, se vuelve inmune al piro y se perma imbuye de piro,
Y entonces con algún hidro, sí, reacciones lunares y mucho hidro otra vez. Por eso es que Columbina es hidro, Furina es hidro, Neuvillette es hidro, Xingqiu, Yelan y todo esto. Pues los hidros pueden vaporizar sobre el bicho imbuido del elemento piro. Podéis hacer algo parecido con el elemento crío jugando una especie de permafrost. Lo que pasa es que si jugáis permafrost en el 1 y en el 2 se puede jugar permafrost, pero en el 3 el permafrost en el golem legado no se puede congelar y tiene este pedazo de escudo de geo. Spoiler rápido, si veis el equipo de Skirk y está muy bien construido, a día de hoy tiene tanto daño ese equipo, sobre todo si tu Furina es T2 y tienes el Prime con Scoffy y Skirk, que este bicho el daño bruto termina bajándoselo aunque no le rompas el escudo geo y aunque tenga una reducción de daño por el escudo geo si vas el equipo de Skirk. Entonces, este bicho, si vas Skirk doble hidro, Xingqiu y Yelan, que bajan el escudo espectacular y lo permaimbuyen de hidro, vas a poder jugar, por ejemplo, Skirk Permafrost. Segundo tip, si tú juegas un equipo de Xingqiu más Yelan, que tiene muchos multihits y lo bajan, se va a permaimbuir de hidro y te va a beneficiar también para hacer reacciones de piro. Entonces si juegas, aunque sea raro, una Mabuika, Xingqiu, Yelan, Bennett, te vas a poder bajar esto. Te vas a poder bajar esto con Mabuika vaporizando y Mabuika con el mandoble se va a poder bajar esto y encima vaporizar. Entonces hay muchas combinaciones explotando esta mecánica. Os he explicado las 2 más básicas o 3 más básicas, pero sobre todo hay que tratar de combinar la sobreaplicación, por ejemplo, quemadura, imbuirlo de piro y luego aprovechar con algún hidro, o los multihits de hidro para imbuirlo de hidro y vaporizarle continuamente con una Mabuika, porque hace falta siempre un mandoble o un geo de cristalizado lunar, ahora hablamos de todo esto, para este último que es el típico caballo de escudo geo, el centauro que ya conocéis, que es el boss de Arlequino. Así que recordar que este señor de aquí tiene 1000 formas de bajarse que no sean lunares, pero también ahora comento, si tenéis 2 personajes de Notcry con Aino y alguna cosa más, formas de poder bajarse lo demás. Segunda mitad. En la segunda sala, en la primera mitad, hay primero 2 cangrejos chiquitos y 1 grande. Los cangrejos lo conocéis porque es el típico boss que te ponen para que juegues Neuvillette. No tiene mucho misterio, digamos que también tendría la facilidad de jugarse Xingqiu Yelan, pero lo tendrías que jugar igual en la otra sala. Y también Neuvillette Furina, que lo conocéis un montón. Y tiene un truco y es, si con Neuvillette apuntáis el cargado lo más arriba posible que podáis, se supone que le golpea a la hitbox de lo que se supone que son sus cuernos y eso baja mucho más rápido el escudo piro. No tiene truco y no te exige reacciones lunares, que esto es bastante interesante, pero Columbina es hidro y como este de aquí sí y este de aquí igual no, ahora hablo de ello, hay que separar muy bien los equipos lunares, pero el cangrejo te pide mucho hidro, con lo que Neuvillette, por ejemplo, arriba podría ir muy bien. Luego, el cazador de los páramos son 4 bichos, o sea, 2 enemigos juntos, 2 waves de 2 enemigos, que es el enemigo grandote de la cacería, el grandote, el del hacha, el que te interrumpe, el molesto, el que es bastante molesto, de hecho. Pues bien, este enemigo es el típico enemigo de cacería con doble barra. Le bajas la barra roja y luego hay que llenar una barra gris para que al final no se vuelva a curar y no sea un enemigo infinito que pueda llegar a tener casi doble o triple barra de vida. ¿Cuál es el truco de este enemigo? Consonancia lunar. Si tú tienes consonancia lunar, es decir, 2 personajes de Notcry que active, o sea, por lo menos uno que active reacciones y uno que no las active pero te dé consonancia, ejemplos. Nefer y Aino, Nefer la activa y Aino te da la consonancia aunque no la active, o Lauma Aino, o Zibai, ahora que está Zibai, pues Zibai Aino, es más que suficiente, porque cuando ya tienes la consonancia lunar, cuando le golpeas y le bajas la vida, automáticamente le llenas la otra barra gris al mismo tiempo y no tienes que bajarle 2 veces la barra. ¿Se puede jugar Skirk aquí, que tiene mucho daño? Sí, y se los baja, y los congela de hecho. ¿Se puede jugar Mabuika aquí con doble hidro para el caballo, con Mabuika, Xingqiu, Yelan, Bennett? Sí, se puede, por los multihits o incluso Aino, que hace que no tengas tampoco que dar ataques normales como Yelan, pero Aino también hace muchos multihits. Entonces, como os dije, si tenéis Columbina Aino, recomiendo un poquito más Aino abajo y Columbina arriba, porque un equipo de, aunque sea raro y no tenga consonancia lunar, Mabuika, Xingqiu, Aino, Bennett, es muy posible que tenga tanto los multihits de hidro para este bicho, como el daño suficiente, como Aino más Xingqiu aplican hidro muy bien sin tener que dar ataques normales y no pierdes tanto daño como con Yelan, que sí depende de dar ataques normales. Entonces, este de aquí hay que llevar consonancia lunar prácticamente, o un equipo de mucho daño que seguramente sean Mabuika o Skirk. ¡Ya está disponible!
la app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora, último piso. El susurrador está en la conflagración. La forma más fácil, pero se puede de otra manera, también es con reacciones lunares, y su escudo tiene un escudo en el que invoca 4 bichitos y puedes pegarle a él para bajar ese escudo con reacciones lunares y que se le baje un trozo grande de vida y se quede expuesto para que le pegues durante un buen rato. O puedes llevar un Kazuha, juntar a los 4 bichitos que invoca y reventarte a los 4 bichitos para que sin necesidad de reacciones lunares, digo Kazuha, pero podría ser cualquier personaje que junte, y sin necesidad de reacciones lunares le rompes el escudo matando a los 4 bichitos, y eso permite ya hacer un gameplay limpio con cualquier equipo sin reacciones lunares para bajártelo. ¿Qué ocurre? Que arriba, como mínimo, si hace falta reacción lunar contra el pescador de las profundidades, el 12-1, y abajo no es obligatorio llevar reacciones lunares en ninguno, pero facilita mucho las cosas. Entonces, por eso recomiendo que como arriba sí o sí hace falta y este bicho tiene más dependencia y baja más fácil, arriba llevéis a Columbina y abajo a Ino. Porque a Ino tiene mandoble, te aplica mucho hidro para este señor, te habilitaría la consonancia de Notcray en caso de llevar otro personaje de Notcray para el cazador de los páramos. Y como lleva mandoble, ya lo puedes combinar con algún otro personaje como Mahuika mandoble o Geos en general. A quien le guste Geo y quiera jugar a Ino, Noel, hay que llevar otro de Notcray para activar la consonancia y tal, pues también el Geo de aquí. Ahora, por último, el Golem legado. El Golem es el centauro, que es el boss de Arlequino, y la verdad es que lo único que tienes que hacer es llevar un Zhongli o llevar mucho Geo. ¿Qué puedes hacer? Añadir a todo lo que he explicado antes algún Zhongli, y así literalmente el arconte Geo se baja el escudo de un pilar que va haciendo pulsos y se baja el escudo, una ulti que se baja casi medio escudo y una elemental cargada al final del todo, que literalmente la elemental cargada se baja también casi 30-40% del escudo. O mandobles o consonancias y muchos personajes Geo, o cristalizado lunar, que aunque no tengas a Zibai, si juegas cristalizado lunar en general, con Navia, con Ito, pero algún personaje que active la reacción lunar, que puede ser Columbina, pues lo que vais a hacer es que el escudo literalmente se derrita. Repito, si vais con el equipo de Skirk muy bien construido, aunque ni bajéis el escudo, el equipo de Skirk tiene tanto daño que igual reventáis a este bicho con Furina C2, lo único. Reventáis a este bicho sin bajar el escudo. Ahora, ¿qué patrones comunes hay para todos los enemigos? Pues bien, tener en cuenta que arriba hace falta una cantidad insana de hidro, y que vendría muy bien tener la reacción de electrocargado lunar por el bufo, con lo cual no hace falta ir el equipo de Flins full ni volverse loco. Con que llevéis mucho hidro, es decir, Newbillet, que no hace falta abajo y quien tenga Newbillet lo puede usar perfectamente, y metáis una Inefa si la tenéis por ahí, o Columbina más Fischl o Columbina más Cookie que activa electrocargado lunar, arriba ya vais volando, arriba ya vais perfecto, ya tenéis todo lo que hace falta. Y aquí os sobrarían, menos Columbina, todos los personajes de Notcray para jugarlos abajo. Entonces, a poco que hayáis sacado Columbina y un personaje más de Notcray, podéis jugar Newbillet, Furina, Columbina, Fischl o cualquier equipo de Newbillet con un Electro y Columbina arriba, y ya vais sobrados en la parte de arriba. Y en la parte de abajo, como Aino está libre y es gratis y la habéis subido, jugáis a Aino con un personaje más que os dé la consonancia lunar para los enemigos, para este bicho de la cacería, y para hacer reacciones lunares para bajar rápido este escudo. Y entonces ya tenéis a Aino, otro personaje para reacciones lunares, el que sea que más os guste y complemente el equipo,
Y luego hay que llevar algún mandoble, aunque ahí no lleva mandoble, y si se pueden geos para bajarse el golem. Ejemplos, Aino. ¿Queréis jugar un Hyperbloom? Pues jugáis Aino, Lauma, Cookie triple maestría, tenéis una core de Hyperbloom y además le sumáis que tenéis la consonancia lunar y estos dos bosses serán fáciles y añadís un Zhongli para haceros inmortales, invulnerables y bajar resistencias. Vais con paciencia a bajaros las salas porque además la consonancia facilita esto mucho, facilita el dragoncito este mucho y además al ser golpes lunares en este caso facilita también bajarse el escudito, aunque creo que justo el Hyperbloom recuerdo que es verdad que al no hacer muchos multihits lunares, de hecho solo un golpe fuerte de Lauma, igual si no es Aino la que hace que el bicho se imbuya de hidro y se imbuye de dendro, igual ahí tenéis un problema. O por ejemplo, otro equipo más que se puede jugar. Imaginad que jugáis el equipo de Nubilet, Columbina y cualquier Electro, que ya arriba lo hace fácil. Os sobra una Inefa. Entonces podéis jugar Inefa, electrocargado lunar arriba, que sí que se revienta todo con Aino, con Zhongli para bajar este escudo y Aino también tiene mandoble y ayuda mucho, y completáis el equipo con cualquier carry que pueda ayudar a la jugabilidad y que más daño tenga en vuestra cuenta, por ejemplo Arlequino, Mahuika, que sobre la reacción de electrocargado lunar que hagan Aino e Inefa, cualquier piro tiene mucho daño y va a poder hacer el super vaporizado, que es sobre el electrocargado, electro y el hidro va a poder hacer vaporizado y sobrecarga. Entonces Arlequino, Inefa, Aino y Zhongli, abajo es un equipo espectacular que se bajaría todas las salas y te da para hacer todo lo que necesitas. Si no puedo decir todas las combinaciones de equipos del juego, pero si aplicáis estos patrones y con jugar arriba Columbina, un electro y muchísimo hidro en general, lo que más os guste, y abajo las combinaciones que os he dicho, tanto las iniciales de Mahuika, doble hidro o algunas cosas de quemadura con algún hidro para vaporizar, como la propia Mualani haciendo vaporizado sobre alguna quemadura, y sobre todo pues mandoble o mucho geo para este bicho. Y si no, abajo las combinaciones finales que os he dicho, el abismo es fácil, pero hay que entender estos patrones que te exige. Si ya a partir de ahí sí que tenéis pues el equipo full de Flins arriba, el equipo full de Zibai abajo o el equipo full de Flins arriba y os sigue sobrando igual una Aino y algún personaje más de Notcray abajo, vais increíblemente bien, vais sobradísimos. Es más, si tenéis el equipo full de Flins, os recomendaría jugar Flins con Columbina arriba, Inefa con Aino abajo, tenéis doble equipo de reacciones y Aino con el mandoble abajo más un Zhongli, se baja este golem, abajo le sumáis algún personaje más que haga mucho daño unitariet para el golem y solo con tener el equipo full de Flins, es decir, el Inefa Columbina que es la wheelchair, la silla de ruedas, y luego Flins, que es lo que completaría su full equipo, ya tenéis literalmente el abismo, solo con el equipo de Flins separado en dos salas. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.